Son las 9:35 y vamos a conversar con un colega periodista, Jorge Alania Vera, que durante mucho tiempo se ha interesado en las diligencias y los procedimientos en el Vaticano, y que es muy oportuno recibir ahora porque hemos tomado conocimiento de que el 7 de mayo, concluido el periodo de duelo por la muerte de Francisco, se abre el cónclave. El cónclave es la sesión a puerta cerrada, bajo llave, de ahí su nombre cónclave, para elegir a un papa de la manera más discreta posible, sin que se sepa quién vota por quién, sin que quede registro y que se pueda, bajo admonestación canónica, dar información sobre lo que pasa dentro. El objetivo es que cada cardenal, 133 me parece que son los que votan, lo haga con convicción y sin estar coordinando con cálculos políticos. Sin embargo, como sabemos, toda elección supone diálogos y alguna forma de respaldar a algún líder que surja. ¿Qué nos dice el señor Alania Vera sobre la manera como estos 133 cardenales llegarán al cónclave el próximo 7 de mayo? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, bienvenido. A ustedes dos. Lo que nos parece, en realidad, es que esas conversaciones y esos cabildeos se están produciendo justamente esta semana en las llamadas congregaciones, ¿no? Que son reuniones de todos los cardenales convocados por el decano del colegio, en la que pueden analizar los diferentes aspectos de cada candidato, las tendencias de la Iglesia, a dónde se debe ir y a dónde no, qué cosa hay que conservar y qué cosa hay que descartar. Pero a partir del 7 de mayo, del día miércoles 7 de mayo, ya eso no es posible hacer, simplemente se va a votar. Ahora, esta votación se da en un momento en el que la Iglesia Católica se encuentra frente a un dilema histórico y además en un momento particularmente difícil para ella, porque el éxodo de feligreses es espectacular. Es espectacular. Algunos calculan que hasta el 40% en el mundo ha dejado de ser católico para optar por el agnosticismo o por otras confesiones. ¿40% se puede establecer un rango de tiempo para eso? En los últimos 30 años, digamos, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, la congregación jesuita, que es la que mayor número de sacerdotes tiene, en 50 años ha perdido más de la mitad. Eran 36.000 jesuitas y ahora son 16. Igual sucede con las otras órdenes, ¿no? Francisco fue, de alguna manera, diría usted, cumplió con la misión de mantener o estancar eso que usted denomina éxodo. El otro día leía un artículo escrito a partir de la mirada de alguien especialista en marketing que decía que él, de alguna manera, había promovido la marca de la Iglesia Católica, había conciliado, había acercado, por ejemplo, la Iglesia Católica a públicos más jóvenes de pronto. Pudo ser un papa que le puso un alto a ese éxodo, o esta es una tendencia que se ve y que no se ha podido revertir en los últimos 30 años, como usted señala. Efectivamente, a pesar de su actuación, sin duda histórica, ese éxodo no se ha detenido, ¿no? Ha mantenido... Que venía incluso con Juan Pablo II. Y claro, que empieza antes de Juan Pablo y con Francisco no se ha detenido. ¿Por qué? Porque son cuestiones profundas donde están mezcladas aspectos de tradición religiosa, aspectos que tienen que ver ya con otros temas de carácter político-eclesial, ¿no? Entonces ha habido un descenso. Ante ese dilema, creo yo que los cardenales deben enfrentar la continuidad, no el continuismo, que es un término peyorativo, la continuidad de lo que ha hecho Francisco, una pausa, para no decir tampoco un freno, o el cambio. Continuidad, pausa, cambio. Pero estas tres cosas se dan en ese contexto de profunda crisis institucional, que además ahora el mundo enfrenta de la misma manera, con todo lo que está sucediendo en los últimos meses y años, ¿no? Entonces, ante eso, perdóneme, se necesita, creo, como dice el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York,
Lo que se necesita es un papa que tenga la fortaleza de Juan Pablo II, el intelecto y la doctrina de Benedicto XVI y el corazón de Francisco. Difícil, ¿no? Complicada misión. Queríamos compartir, no sé si las tenemos ya para ponerlas en la pantalla, para quienes nos siguen por televisión, les contamos a quienes nos están siguiendo a través de la radio que estamos viendo fotografías del cardenal Juan Luis Cipriani, que participó en la Quinta Congregación General, que ha decidido justamente la fecha del inicio del cónclave, el 7 de mayo. ¿No? Vemos ahí participando al cardenal Juan Luis Cipriani. La pregunta que nos hacíamos es si él podía participar o no en la elección del nuevo Papa, y de acuerdo a la información que nos diera el vocero de la Conferencia Episcopal, él ha confirmado que sí, que el cardenal Juan Luis Cipriani puede participar. Votar me parece que no, votar no. ¿No? Igual que el cardenal Barreto, pero digamos, durante los días previos al cónclave y a la votación, sí participa. Interesante es que algo que mencionaba Fernando, ¿no? Uno imagina que la Iglesia está, o hay quienes pueden ilusamente creer que en la Iglesia no hay corrientes políticas al interior. Usted acaba de describir qué características debería tener el nuevo pontífice para evitar que se siga perdiendo el número de católicos en el mundo. La pregunta es, ¿qué corrientes en este momento, cuáles son las corrientes que están hoy por hoy negociando de pronto quién será el nuevo Papa, para poder conocer un poquito el tras bambalinas de lo que va a ser este cónclave y si siempre va a primar ese interés por defender la difusión de la fe católica en el mundo y no otro tipo de intereses que puede haber? ¿Correcto? Exactamente. Hay un hecho histórico que ha pasado desapercibido para la mayoría de personas que no son católicas o que siendo católicas no están muy bien informadas del tema, y es la Asamblea Sinodal, que ha tenido lugar desde el año 2021 hasta el 2024. ¿Por qué? Porque la sinodalidad es justamente lo que quería el Papa Francisco, extender la gobernanza de la Iglesia, porque la Iglesia es una autocracia, porque la voluntad del Papa es decisiva. Sin embargo, ante esa perspectiva y ante la necesidad de congregar a todos los fieles del mundo, sean cuales fueren sus tendencias de cualquier tipo, ¿no?, bajo un mismo mensaje de amor y de fraternidad, hizo que se convocara este sínodo, en el que se han debatido múltiples aspectos, pero cuya orientación final es: hagamos de la Iglesia una institución en la que todos puedan participar de alguna manera. ¿Cómo? Ya queda a voluntad y al escrutinio y a la decisión del próximo Papa y de los cardenales y de los obispos. Pero ¿cuáles son esas corrientes que hoy se enfrentan, digamos? Y no sé, conservadores, de pronto, más progresistas. Francisco tenía una mirada, por ejemplo, sobre la comunidad LGTB, tenía opiniones políticas también, ideas económicas, en fin. ¿Cuáles son esas corrientes que hoy por hoy van a decidir o van a confluir o no para la elección del nuevo Papa? Justamente, la Asamblea Sinodal es ya una corriente en sí. Es lo que podríamos llamar la corriente progresista. Progresista. Para utilizar un término. ¿Y es la que tiene más fuerza ahora en la Iglesia Católica? Es la que tiene más fuerza porque el 80% de los cardenales que van a elegir al nuevo Papa han sido nombrados por Francisco, en primer lugar, y porque Europa, que es, digamos, el gran disidente de toda esta crisis desde el principio, es la que más impulsa esta Asamblea Sinodal, la que más ha impulsado. Entonces, ¿eso qué significa? Por ejemplo, en la Asamblea Sinodal, en la participación de todos, ahí entran las comunidades discriminadas o no discriminadas, el tema del LGTBI, las migraciones, todo entra en ese tema. Entonces, los progresistas agrupados en torno a la Asamblea Sinodal y los conservadores agrupados en torno a lo que ellos llaman la puridad de la doctrina. O sea, todo está en juego, dicen ellos, todo está por resolverse, pero hay algo en lo que la Iglesia no puede dar marcha atrás,
y es en la puridad de la doctrina. De acuerdo. Señora Alania, Sí. hay algunas personalidades que se perfilan como candidatos. Se habla por lo pronto del actual secretario de Estado, Pietro Parolin, que es un italiano. Se habla de otro italiano, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Zuppi. Se habla de un filipino de apellido Tagle. Y se habla naturalmente de un norteamericano, que es el camarlengo Kevin Farrell. Pero también se está hablando de un obispo peruano, puesto que fue obispo de Chiclayo, pese a que su nacionalidad es irlandesa y norteamericana, ¿no? Monseñor Prevost, que el Robert Papa Prevost. retiró de Chiclayo para nombrarlo en la Así es. curia en un puesto importante. ¿Cómo ve usted las posibilidades de estas individualidades? Mire, brevemente, porque el tiempo nos ha vencido. Tenemos un grupo de cardenales italianos que hace 47 años ninguno de ellos es papa y que representa, como lo hizo durante siglos, un núcleo de poder y de decisión importante, ¿no? El candidato de ese grupo podría ser Matteo Zuppi, el arzobispo de Boloña, porque es un cardenal italiano, pero digamos progresista, pero con un perfil bajo entre los cardenales, muy apreciado por eso, ¿no? Ahora, efectivamente hay un cardenal Robert Prevost que estuvo en Chulucanas en 1984, o sea, tiene una larga estancia en el Perú, después pasó a Trujillo, después fue nombrado obispo de Chiclayo y en el 2020, hace solamente 5 años, fue nombrado en el Callao. Entonces, ya después el Papa lo llamó para que forme parte de uno de los dicasterios y administre ya ¿Tiene chances? ¿Un chiclayano podría ser papa? ¿Tiene chances? No tiene chance en realidad, No, bueno. no tiene chance, pero de todas maneras para nosotros es muy importante que esté él presente allí junto al por otro el cardenal antecedente. peruano que es el arzobispo de Lima, ¿no? Que Claro, es el claro, Monseñor cardenal Carlos Carlos Castillo. Castillo. Muy bien. Muchas gracias por su presencia acá, señora Alania, y veremos naturalmente lo que da este cónclave, que ya sabemos, Mávila, se inaugura el miércoles 7 de mayo, cuando haya acabado el periodo de duelo, las novenas, ¿no?, que se rezan por el alma del difunto Francisco.